Bueno, bienvenidos todos, ustedes que están aquí presentes y todos ustedes que nos están mirando a través de las redes sociales. El deseo de corazón que Dios derrame en abundancia su bendición sobre sus vidas de una manera poderosa y maravillosa, de una manera tangible que ustedes puedan experimentar en el transcurso de la semana, del mes, del año. Ese es mi deseo. Oiga, continuamos con nuestra serie de mensajes titulada Esperanza de la Cruz. Es una serie que se enfoca en la cruz del Señor Jesucristo. En vista del pecado que ha invadido el corazón y la mente del ser humano, Dios ha provisto un remedio poderoso y eficaz que nos libera de la influencia y del dominio del pecado a través de la cruz. La semana pasada llegamos a entender cómo el primer pecado invadió, impactó y devastó el corazón del ser humano. Cómo el pecado nos invadió de tal manera que nos ha devastado totalmente. Llegamos a entender cómo cada ser humano, tú y yo, cada ser humano, obtuvo una naturaleza pecaminosa y cómo esa naturaleza nos impulsa a cometer actos pecaminosos los unos contra los otros y contra Dios. Llegamos a entender cómo originó esto en la historia humana. Hoy nos enfocaremos en la promesa que Dios nos hace para liberar al ser humano de esa influencia y de ese dominio que el pecado tiene sobre nosotros como seres humanos. Y a través de la historia, en la Biblia vemos dos pactos en particulares, dos pactos específicos que Dios hace con el propósito de bendecir y liberar a la humanidad de este dominio, de esta devastación del pecado y también dotar al ser humano con su plena bendición. Entonces vamos a ver estos dos pactos, a la diferencia de estos dos pactos y por qué son de suma importancia. La historia bíblica nos relata que Dios le habló a Abraham. En la historia bíblica conocemos como Padre Abraham o Abraham. Y Dios llamó a Abraham y le dijo que saliera de su tierra natal, de sus padres, y fuera al lugar donde Dios lo estaba llamando. Dios le mostró el cielo y le dijo, mira hacia el cielo y mira a ver si tú puedes contar las estrellas del cielo. Si puedes, si lo puedes lograr, hazlo. Y después le dijo, así yo haré tu descendencia. Y en ese entonces Abraham no tenía hijos. Él y su esposa no podían tener hijos. Entonces, esta es una promesa que Dios le hace a Abraham. Por cierto, Dios cumplió su promesa con Abraham. Tuvo un hijo, después sus hijos tuvieron hijos y ellos llegaron a crecer en gran número. Después de un tiempo se encontraron en la tierra de Egipto, en el país de Egipto, donde llegaron a ser esclavos. Entonces, a través de Moisés, Dios liberó a su pueblo de la esclavitud y hizo un pacto con ellos. Y ese pacto se encuentra en el libro de Éxodos, capítulo 19 y capítulo 24. Este pacto es conocido con varios nombres. Es conocido como el pacto mosaico, es conocido como el pacto del Sinaí o el antiguo pacto. Y el pacto contiene lo siguiente: Dios provee su ley en tabletas de piedra. Dios se reúne con Moisés y en ese encuentro Dios le da los 10 mandamientos y adicionalmente le da ciertas leyes para que el pueblo sepa cómo interactuar el uno con el otro y vivir en la tierra que Dios le había prometido. Dios los llama a ser obedientes a sus mandamientos y leyes. Dios los llama a ser un pueblo, un reino de sacerdotes, una nación santa con el propósito de promulgar
la gracia y el conocimiento de Dios. Cuando Dios dice, hey, los estoy llamando para que sean una nación santa, un pueblo de sacerdotes. El propósito de un sacerdote es promulgar lo que recibe de Dios. Y este fue el llamado de Dios, este fue el pacto de Dios con su pueblo para que ellos pudieran promulgar su gracia y su bendición al resto de la humanidad. El pacto advertía de las cosas que traerían muerte y condenación, tanto como las cosas que traerían vida y bendición. El pacto da la promesa de bendición cuando el pueblo obedece y cumple sus mandamientos, tanto como las cosas que traerían reproche y maldición sobre sus vidas. En la ley que les proveía un sistema sacrificial para el perdón de los pecados. El sacrificio en sí mantenía presente en la mente del ser humano su propensión de pecar y la necesidad de ser perdonado. En ese sentido, el antiguo pacto no tenía el poder de purificar el corazón y la naturaleza pecaminosa del ser humano. Entonces, a pesar de tener un pacto de Dios desde el tiempo de Moisés en adelante, la historia del pueblo de Israel es una de continua desobediencia que demuestra rechazo e inhabilidad de cumplir el pacto con Dios. Ese es el lado del ser humano, ese es el lado tuyo y el lado mío, no el lado de Dios. Dios da su ley, Dios da su promesa, Dios declara los términos y dice, mira, si obedeces, esto es el resultado, si desobedeces, este es el resultado. Desde ese tiempo en adelante vemos en las Escrituras esta propensión de ir en contra lo que Dios establece, de ir en contra los mandamientos de Dios y de ir en contra las leyes de Dios. Eso es lo que nos relata la historia. Finalmente, el pueblo terminó en el exilio. Su desobediencia los llevó a una separación de Dios, a una separación de su bendición y de su cuidado. Porque Dios no va a obligar a nadie que se someta, que responda. Tú y yo tenemos el libre albedrío. Él no quita eso cuando expone un pacto. Él no te quita tu habilidad de decidir y de tomar decisiones cuando Dios te hace una promesa. Tú todavía y yo todavía tenemos la habilidad de tomar decisiones. Y el pueblo decidió escuchar, pero al mismo tiempo al escuchar dicen, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y terminaron en exilio, separados de Dios, separados de su cuidado y de su bendición. Durante ese tiempo en el exilio, el profeta Jeremías declaró una de las más significantes profecías en las Escrituras. Una promesa de Dios que trae esperanza para el futuro en vez de condenación. Es conocida como la profecía del nuevo pacto. La profecía del nuevo pacto también es conocida como el Nuevo Testamento. Noten lo que dice Jeremías en el capítulo 31, versículo 31 al 34. Y recuerden que ya esa promesa que Dios le hizo a Abraham se cumplió. Su descendencia ha llegado a ser verdaderamente un pueblo tan numeroso. Estuvo en la tierra de Egipto, en el país de Egipto, donde llegaron a ser esclavos. La entera nación llegó a ser esclavo. De ahí Dios los levantó y los sacó a través de Moisés. Establecieron un reino con sus propios reyes y todo eso. Pero su desobediencia seguía promulgándose hasta el punto donde totalmente fueron separados de Dios. Mientras están separados en el exilio,
Están desterrados de su tierra natal y están en otra tierra porque los cautivó otra nación. Estando allí, el profeta Jeremías, hombre de Dios, declara esta profecía, esta promesa de Dios hacia su pueblo. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34 dice lo siguiente: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con mi tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Ya ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Y Dios aquí lo que está diciendo es esto: mira, yo les hice a ustedes un pacto. Ustedes lo quebrantaron. Yo fui fiel a ustedes. Me quedé firme a ustedes como un esposo. Fui para ustedes, supliéndoles, dándoles, proveyéndoles, cuidándoles. Pero ustedes me fueron infiel. Y luego él sigue y dice lo siguiente: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán a nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerá, afirma el Señor. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me recordaré de sus pecados. El pasaje nos dice que vienen días cuando Dios hará un nuevo pacto, basado en la desobediencia del pueblo. La necesidad de este nuevo pacto es evidente. Dios tuvo que hacer algo nuevo, algo fresco, algo diferente para que este pueblo rebelde, este pueblo que anda con una naturaleza pecaminosa, pueda de una manera u otra responderme a mí con deseos profundos y verdaderos de su propia voluntad. Entonces el pacto tuvo que ser diferente para que el ser humano pudiera cumplirlo. Hasta el momento el pacto va de esta manera: si obedeces, recibes. Pero se demuestra que el pueblo no era capaz de obedecer. No tenía ese impulso para obedecer. No tenía ese deseo interior para cumplir y obedecer. Entonces el pacto tuvo que ser diferente. El nuevo pacto es de suma importancia porque descontinúa y continúa ciertas cosas del antiguo pacto. El antiguo pacto no es borrado, no es eliminado. Solo algunas cosas del antiguo pacto fueron cambiadas. Otras cosas, por ejemplo, el sistema sacrificial se eliminó. El sistema sacrificial se eliminó, pero la ley de Dios y los mandamientos de Dios permanecen. Jesús lo dijo de esta manera: la tierra, el cielo y la tierra pueden pasar, pero mi palabra nunca pasará. Hay cosas que con el nuevo pacto se eliminan, son sustituidas con cosas nuevas en el nuevo pacto. En el viejo pacto, el sistema sacrificial era de animales, muchos animales, sacrificios diarios. En el nuevo pacto, Jesús es quien sacrifica. Jesús es quien da su vida. Jesús es quien entrega su ser una vez por todas.
Entonces hay diferencias, hay cosas que se eliminan y hay cosas que continúan. El nuevo pacto declara que Dios escribirá su ley en nuestras mentes y nuestros corazones. Dios pondrá su ley en tu mente y en mi mente, en tu corazón y en mi corazón. Eso es parte del nuevo pacto. Ya no será una ley escrita en tablas de piedras. Ya no hay alguien que mostrarnos las tabletas de piedra, sino aquí Dios dice, yo las voy a grabar, las voy a escribir en tu corazón y en tu mente. Y esto te va a ti habilitar a entender mis deseos, a conocer mi voluntad y a conocerme a mí personalmente. Esto significa que tendremos un entendimiento personal de los mandamientos de Dios. Nadie te tiene que decir, eso es mentira. Nadie te tiene que decir, eso es robo. Nadie te tiene que decir, eso es adulterio. Nadie te tiene que decir, eso es codicia. Porque eso va a estar escrito en tu corazón y tú vas a saber la diferencia de una cosa y la otra. Eso es Dios escribiendo su ley, su mandamiento en tu corazón y en mi corazón. Eso significa que tendremos un entendimiento personal de los mandamientos de Dios y una relación personal e íntima con Dios. Además significa que tendremos un deseo interno, natural, de responder e interactuar con Dios. Dios hará esto posible a través de su Espíritu Santo. Cuando antes era ¿acaso quiero seguir a Dios o no quiero seguir a Dios? Ese titubeo, ese que si hoy, que si no, ese cuestionamiento hacia Dios, que si es real o no es real, es verídico o no es verídico, es personal, no es personal, es conocible, no es conocible. Todo eso se va cuando Dios graba su ley en tu corazón. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27 dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. El nuevo pacto envuelve un cambio total del corazón, un cambio llevado a cabo por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. O yo me abro o me cierro, o yo me dispongo o me quito. O sea, tú y yo tenemos un intercambio con Dios de esta manera. No es que Dios te forza, no es que Dios te obliga, incluso hay veces que nos gustaría que Dios se forzara o se obligara. Hay veces que a nosotros nos gustaría que Dios hiciera. Dios, ¿por qué tú no arreglas a esta persona? Dios, ¿por qué tú no haces esto con esta persona? Eso lo deseamos cuando es otro, pero cuando es nosotros, no Dios. Yo prefiero tener mi voluntad intacto. Yo prefiero tener mi libre albedrío intacto, ¿verdad? Yo no quiero que tú te apoderes de mí de tal manera que mi decisión no cuenta. ¿Optamos? ¿Decidimos por Él o no? Y Dios dice que Él pone, parte de su promesa es que Él pone su espíritu en nosotros y su espíritu
lleva a cabo un cambio total de nuestro corazón y de nuestra mente. Nos ayuda a ver las cosas del punto de vista de Dios. Nos ayuda a sentir las cosas como Dios las siente. Un cambio llevado a cabo por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dios purificará el corazón y la mente de impurezas e idolatrías. Si ese es Dios. Cuando Dios te abre la conciencia y Dios te habla en tu corazón y te dice, esa mujer que tú acabas de mirar, la miraste mal, la codiciaste, la deseaste, te hiciste ilusiones en tu mente con ella, eso está mal. Dios te abre la conciencia y Dios te ayuda con estas cosas y te empieza a limpiar y te empieza a purificar. Ese deseo de hacer trampa en el trabajo, porque tú crees que te lo mereces. Sí, probable, sí te lo mereces. Porque tú crees que tienes derecho. Sí, probable, tienes derecho. Y sientes que, oye, yo doy y doy y doy y esta gente no pagan como me deben de pagar. Esta gente no me suple, no me respeta como me debe de respetar. Y uno entonces toma las cosas en sus manos y viola la ley y hace trampa en el trabajo para sacarle provecho. Y Dios te dice, eso no está bien. Eso no está bien. Dios empieza a hablar en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque su ley está siendo grabada en tu corazón. Aún así, tú todavía tienes el privilegio de decidir, de hacer lo correcto, de seguir la voz, sí. El susurro del Espíritu Santo que está tratando de librarte a ti de impurezas, de malicia, de pecado. Es lo que Dios está haciendo. El Espíritu nos guía, nos corrige y nos muestra cómo proseguir. Por medio del Espíritu las personas podrán agradar a Dios por naturaleza y deseo. Por naturaleza y deseo. Este asunto de llegar a la iglesia y darle homenaje a Dios y decirle gracias Dios porque ha sido bueno conmigo. Este asunto de abrir la palabra de Dios, la Biblia, y leerla y aprender a leerla. Este asunto de orar, de decirle a Dios, Señor, necesito tu ayuda. Deseo tu bendición sobre mi vida. ¿Cómo la puedo recibir? ¿Cuáles son los ajustes que necesito hacer en mi propia vida? Todo eso proviene de Dios. Dios te guía. Dios te guía, Dios te enseña cómo proseguir. Esta batalla, el pacto dice que Dios te ayudará a responder de esta manera. Para que tú no seas, la palabra en la Biblia es terco. Para que tú no seas terco, para que tú no seas de cuello duro. ¿Verdad? Cuello duro es el cuello que no puede, ¿verdad? El cuello duro. Que no seas de cuello duro. Mi abuela tenía una frase que ella dice, no seas cabeciduro. Creo que ustedes entienden lo que estoy diciendo. Cuando Dios empieza a grabar esto en nuestros corazones, Él suaviza el corazón para que tú puedas sentir como Él siente, para que tú puedas ver como Él ve, para que tú puedas entender como Él entiende. Esa es parte de su promesa. Por medio del Espíritu las personas podrán agradar a Dios por naturaleza y deseo. Uno por naturaleza desea bendecir a Dios. Uno por naturaleza desea convivir con Dios. Uno por naturaleza desea acercarse a Dios. Uno por tu naturaleza desea llevar a cabo la voluntad de Dios en su propia vida. Eso es lo que Dios nos dice. Los mandamientos de Dios estarán grabados aquí y aquí. Sabremos de ellos y respondemos adecuadamente. El pacto también declara que seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Y eso es una continuación
de ser su pertenencia exclusiva. Esto es algo del viejo pacto, del antiguo pacto que continúa en el nuevo pacto. Eso es algo que Dios dice, oye, yo levanté a Abraham, elegí a Abraham para que él pusiera en movimiento una descendencia que me honre y divulgue mi nombre y mi gracia y mi conocimiento al resto del mundo. Y yo cumpliré con ese pacto. Y quiero pausar aquí un momento. Viernes Santo voy a decir algo sobre el pacto que Dios hizo con Abraham, que se cumple realmente el Viernes Santo. Entonces seguiré hablando de eso, pero aquí Dios levanta a este porque Él elige a este pueblo y dice, a través de ti, yo quiero bendecir a las naciones. A través de ti, yo quiero que la gente sepa y conozca de mi gracia y de mi bendición. Y el pueblo se hizo rebelde. Escúchame bien, a través de ti, aquí hoy, Dios quiere bendecir las personas que te rodean. A través de ti, Dios quiere bendecir tu hogar. A través de ti, Dios quiere bendecir las personas en tu trabajo, en tu vecindario. Es a través de ti. Dios fluye, su espíritu está en ti. Él quiere bendecir a las personas a tu alrededor con su gracia, con su misericordia, con su favor. A través de ti y a través de mí. Entonces seremos su pueblo, Él será nuestro Dios, seremos su propiedad exclusiva y como su propiedad exclusiva Dios hace todo lo posible para garantizar nuestro éxito. Y somos su propiedad, su pertenencia, no por raza, no por el país, sino por la disposición de nuestro corazón. La disposición de nuestro corazón siendo puesto en las manos de Dios. Para aquel que abre su corazón a Dios, esa persona conocerá a Dios y convivirá con Dios, y el Espíritu Santo de Dios habitará en él, afirmando y fortaleciendo esa relación íntima y profunda con Él. El pacto declara que Dios perdonará los pecados y no se recordará de ellos. Dios perdonará y no mantendrá querella contra uno. Eso es lo más increíble de este pacto que Dios está haciendo. Esto explota la cabeza, esto explota a cualquier entendimiento, porque a través de los siglos hay gente que han tratado, eruditos que están tratando de descifrar qué significa esto. Dios no mantiene querella contra uno. A distinción del sistema sacrificial antiguo, que traían un cordero sin mancha, inocente. El inocente por el culpable. El sistema llevaba a cabo este asunto de sacrificar un cordero por el perdón de los pecados, y el cordero no tiene culpa. No tiene culpa de nada. Y el asunto es que Dios nos lleva a nosotros a entender que estamos marcados con una naturaleza pecaminosa que nos lleva a cometer actos pecaminosos por los cuales tú y yo somos responsables. Y el cordero, cuando se sacrificaba, era la sangre derramada que nos da a entender somos culpables y estamos buscando tu perdón. Pero ¿qué tal mañana? Mañana el sistema todavía estaba en pie. En el templo habían gente, una gran muchedumbre de personas que sentían esa culpabilidad por los actos pecaminosos que habían cometido, y traían sus corderitos o sus pichones y los traían para hacer un sacrificio para el perdón de sus pecados. El sistema declara y nos deja saber que somos propensos a pecar y a pecar continuamente.
Y el recordatorio del Cordero día tras día, mes tras mes, año tras año, a lo largo de mi vida, me da el entender que hay algo mal en mí. Hay una naturaleza pecaminosa que me lleva a mentir, me lleva a robar, me lleva a codiciar. Y Dios dice aquí, óyeme, yo te perdonaré. Perdonaré y me olvidaré de tus pecados. Eso es una descontinuación del viejo pacto reemplazado por el nuevo pacto. Cuando Jesús es el Cordero sacrificado en la cruz, que muere una vez por toda la humanidad, aquellos que nacieron antes de la cruz y después de la cruz. Entonces, cada día, cada sacrificio era un recordatorio de la influencia y el dominio del pecado sobre el ser humano. Pero la promesa de Dios en el nuevo pacto nos dice, Jeremías 31:34, yo les perdonaré sus iniquidades. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más, dice aquí las Escrituras, me recordaré de sus pecados. Nunca más. Me encanta la historia de aquel predicador que había hecho algo en su vida antes de ser pastor y esa memoria lo acosaba y le impidía a él ser un predicador, un pastor eficaz. Y allí en su iglesia había una mujer ya bastante grande, lo que le llamaban una de esas oradoras, ¿verdad? Una de esas mujeres que oran, que tocan el cielo y el cielo abre sus puertas. Pues este pastor estaba cabizbajo y ella, ¿qué le pasa? Yo tengo algo. Él fue a ella y le dijo, habla con Dios al respecto. Sí, hablaré con Dios. Pasaron unas semanas, 2, 3 semanas y se encontró y el hombre le dijo, ¿y qué te dijo Dios de mi pecado? ¿Te lo mostró Dios el pecado mío? Y ella le dice, Dios dijo que se le olvidó. Dios dijo que se le olvidó. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora, iniquidad se trata de la esencia de ser el mal. ¿Okay? Eso es iniquidad, la esencia de hacer el mal. Más allá de cometer un acto, más allá del acto, más allá de la mentira, más allá del robo, más allá de la codicia. Iniquidad se refiere al carácter corrompido y la malicia que hay dentro de uno. Eso es iniquidad. Iniquidad tiene que ver con la naturaleza que está detrás del acto pecaminoso, de la malicia que está detrás del acto, de la actitud, del mal, de la malicia que está detrás. ¿Me explico? Eso es iniquidad. Aquí Dios dice, perdonaré la iniquidad y el acto de pecado. Incluso en Ezequiel 56, que lo acabamos de leer, dice que Él nos rociará con agua pura y quedaremos purificados. Nos limpiará de toda impureza y de toda idolatría. Quizás tú digas, yo no tengo ídolos. Sí, todos nosotros tenemos algún tipo de ídolo. Todos. Lo que pasa es que no son de yesos. Son otras cosas. El Salmo 103, capítulo 10 al 13 dice lo siguiente. Dice, no nos trata conforme a nuestros pecados. Incluso este salmo es el salmo de los beneficios. Yo llamo este salmo el salmo de los beneficios. Ese es el salmo. Lee del principio, léete el salmo. Es el salmo de los beneficios. Y aquí dice,
el versículo 10 al 13 dice, no nos trata, está hablando de Dios, no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por nosotros. Tan grande es su amor por los que le temen. Bueno, puse ahí nosotros porque le tememos a Dios, ¿verdad? Esa es la realidad. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está del occidente. Es uno de los pasajes que más me impacta. Incluso a mis hijos, cada vez que le digo te amo, ¿verdad? Dicen, papi te amo, y yo les digo, yo también. Les digo, te amo tan grande como el cielo. Viene de aquí. Te amo tan grande como el cielo. Así es que te ama Dios, oye, tan grande como el cielo. Y tengo que hacer la pregunta porque aquí el pasaje nos dice y nos afirma que Dios no nos trata a nosotros conforme a lo que merece nuestro pecado, lo que merece nuestra maldad, lo que merece nuestra naturaleza. Aquí dice, Dios no nos trata de esta manera. Y para ilustrar la profundidad de su amor hacia nosotros, Él dice, echa nuestra transgresión, tan lejos está el oriente del occidente. ¿Cuán lejos está el oriente del occidente? ¿Cuán lejos está? Él dice, Él separa de mí esta maldad. Él separa de mí esta culpabilidad, este pecado. Él lo separa de mí. Y dice que lo separa, tan lejos está el oriente del occidente. Nunca se tocan, nunca se besan, nunca se dan la mano. Nunca se encuentran. Ese es el punto que Dios está haciendo. Así te trato a ti. Es lo que Dios dice. Así te trato a ti. Cuando miro a tu pecado, cuando veo tu pecado y tú has recibido mi perdón, necesitas entender que lo separo de ti. No tengo una querella sobre ti. No te estoy recordando cada ratito, cada momento, cada día, cada mañana, cada semana. No te estoy recordando. Recuerda lo que hiciste, recuerda, no sé si yo te puedo aceptar de esa manera, no sé. Dios no hace eso contigo y Dios no hace eso conmigo. Él no mantiene querella. Ahora, el nuevo pacto declara que llegará un día cuando Dios hará todo esto posible. El deseo de Dios, el deseo de conocer a Dios y obedecer a Dios, el hecho que le pertenecemos, que somos su pueblo, que somos sus hijos y el extravagante perdón que nos extiende, todo es posible. Esta promesa es posible, todo es posible a través de su amor, a través de su amor. Y quizás esto no te pese, quizás esto no te conmueva, porque el amor que tú comprendes está limitado a tu experiencia aquí en la tierra. Está limitado a las relaciones que tú has tenido en el transcurso de tu vida. Está limitado a ese es tu punto de referencia y ese es mi punto de referencia. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios es algo que rebasa nuestro entendimiento y quizás hasta lo descartamos, lo echamos a un lado porque no tenemos un punto de referencia que nos conmueve y que nos atrae. Todo es posible por el amor de Dios. Aquí las Escrituras dicen que su amor por nosotros es más alto que los cielos sobre la tierra. Entonces yo me pregunto, ¿cuán alto es el cielo?
¿cuáles son las medidas del cielo? ¿Cuáles son las fronteras del cielo? ¿Cuáles son las profundidades del cielo? ¿Cuál es la anchura del cielo? ¿Acaso la puedo trazar? ¿Acaso la puedo navegar? ¿Acaso la puedo ir y venir y salir y entrar del cielo? ¿Acaso lo puedo hacer? Lo más cerca que yo he podido llegar al cielo es verlo con mis ojos y contemplar cuán grande es. Quizás solo llega hasta donde llega mi vista. Otro punto de referencia es montarme en un avión, subir en el avión y viajar sobre el cielo y entiendo y llego a entender lo grande cuando empiezo a mirar hacia abajo y veo la altura del cielo y aún así todavía hay mucho más sobre mí. Solo me puedo imaginar cuán ancho, profundo, largo, alto es. Solo me quedo corto en poder medir el cielo. Y aquí Dios nos dice que su amor por nosotros es tan alto. Está el cielo sobre la tierra. Es el amor de Dios por ti y por mí. Y yo te puedo decir que eso me conmueve. Un ser humano no me conmueve de esa manera. Las escrituras nos dicen en Jeremías capítulo 31 versículo 3, dice: con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. ¿Y qué es esto de amor eterno? La eternidad tiene tiempo, tiene linderos, rebasa mi entendimiento porque mi punto de referencia no es igual. Pero Dios hace todo lo posible para declararme y mostrarme e ilustrarme su amor por mí. En Isaías capítulo 49, 15 al 16 dice: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada llevo en las palmas de mis manos grabada te llevo en las palmas de mis manos. En otras palabras, tengo tu nombre escrito en las palmas de mi mano. En el Salmo 136, versículo 1 dice: den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. El Salmo entero se trata del gran amor de Dios que perdura para siempre. El Salmo entero dice: Dios creó porque su gran amor perdura. Dios salva, Dios libera porque su gran amor. Dios bendice porque su gran amor perdura. O sea, es una gran declaración del amor de Dios. Y tú y yo podemos cambiar de parecer, pero te digo la verdad, el amor de Dios es constante, es para siempre. Incluso, escúchame bien, no hay nada, absolutamente nada que tú puedes hacer para aumentar el amor de Dios para ti. Tú no puedes manipular el amor de Dios. No lo puedes hacer crecer. No hay nada que tú puedas hacer para disminuir el amor de Dios por ti. El amor de Dios por ti no depende de ti, es a pesar de ti. Ese es el amor de Dios. Y Dios hace este pacto real por su amor. Por su amor. La promesa del nuevo pacto es posible y solo es posible a través de Jesús. Jesús, el mediador, es quien implementa y se asegura que se cumpla. Es Jesús que se asegura que esta promesa de Dios sea real para tu vida y para mi vida. Mira lo que dice aquí en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20. Dice: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Entonces el pacto promete que seremos perdonados, que seremos purificados de nuestra iniquidad y nuestro pecado. Dios aquí nos perdona. En Isaías capítulo 53 versículo 4 al 6, aquí dice el dolor, la muerte, el castigo que Jesús recibe por ti y por mí. Mira lo que dice aquí, dice: ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros los consideramos herido, golpeado por Dios
y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él, sobre Jesús, la iniquidad de todos nosotros. Es Jesús, el Cordero en la cruz. Esto está hablando de la cruz. En Mateo capítulo 26, también en Lucas capítulo 22, Jesús toma la copa y dice lo siguiente: beban de ella, beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto, que es derramado por muchos para el perdón de los pecados. En Hebreos capítulo 7, versículo 22, fíjate lo que nos dice aquí. Por tanto, Jesús ha llegado a ser la garantía de un pacto superior. La garantía de un pacto superior. Solo a través de Jesús. Solo a través de Jesús. Solo a través de Jesús. Dios realiza, Dios afirma y Dios hace posible esta promesa para cada ser humano que lo desee. El que lo desee. Alabado sea su nombre. Ese es Dios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Vamos a cerrar con una alabanza. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu promesa. La Biblia nos dice que nada podrá separarnos de tu amor. Tú has hecho todo lo posible para quitar los obstáculos. Y hacer tu promesa accesible para cada uno de nosotros. Hoy decidimos por tu promesa. Recibimos tu promesa, Señor. La deseamos que se cumpla en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hola, mi nombre es Samuel. Gracias por ver nuestro canal Esperanza Viva en Harrisonburg. Si estás en el área, te invitamos a que nos visites. Abajo en la pantalla vas a encontrar nuestra dirección, nuestro teléfono y nuestro correo electrónico. Suscríbete a nuestro canal para recibir más videos como este y síguenos por las redes sociales. Te aseguro que siempre vas a encontrar una palabra de aliento y de esperanza. Que Dios te bendiga. Siempre, siempre serás bienvenido.